su gracia, su amor, su soberanía estén siempre sobre tu vida y nosotros estemos siempre bajo su cobertura, bajo sus alas, bajo su dominio. Vamos entregando a nuestros niños, a los pastores y maestros de la iglesia de niños, y nos vamos inmediatamente preparando para seguir en una actitud de admiración y adoración a nuestro Padre, a nuestro Rey Salvador Jesucristo, a su Espíritu Santo que está en medio de nosotros y dentro de nosotros, a su palabra que sin duda nos hablará en esta mañana y aclarará muchas incertidumbres y muchas dudas que el Señor sabe que puedas tener en tu corazón, muchas preguntas, y asimismo afirmará su amor y su cuidado sobre tu vida y los tuyos. Nos vamos ubicando en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10. Evangelio según San Mateo, capítulo 10. Podemos ir apagando ya la cortina de aire para escuchar mejor. Gracias. Y nos ubicamos en el versículo 24. Sean bienvenidos todos los que nos están visitando en esta mañana. Rogamos a Dios te bendiga. El abrazo del dulce Consolador, el Espíritu Santo, te alcance. Evangelio según San Mateo, capítulo 10 y verso 24 en adelante. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Gracias, Padre. Gracias por tu fiel cuidado de nosotros. Gracias porque dice tu palabra que tú eres el único soberano Dios y todopoderoso.
y que a ti debe ser dada toda la gloria, toda la honra y todo el honor. En el nombre de Jesucristo, en esta mañana te adoramos, te damos gracias por tan bueno que has sido con nosotros, porque tus misericordias cada mañana has renovado sobre nuestras vidas, porque has tenido paciencia y aun cuando no hemos sido perfectos delante de ti, nos has visitado con amor y con misericordia, porque vas a perfeccionar la obra que comenzaste un día en nosotros, porque en tus manos estamos seguros. Nosotros y nuestra casa te pertenecemos, Jesucristo, y en tus manos estamos seguros. Gracias, Dios mío, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu grandeza a nuestro favor para salvarnos. Gracias. Me rindo delante de ti. Todo mi espíritu, alma y cuerpo te pertenece. Tú me diste la vida, tú nos creaste, no nosotros a nosotros mismos. Todo ha sido creado por ti y para ti, Señor, para que tú hables conforme a tu voluntad, para que tu Espíritu Santo ponga las palabras en mi boca y en el corazón de tu iglesia. Te pido que abras los ojos y los oídos espirituales de tu iglesia. Te pido que no permitas que el enemigo tropiece a ninguno de los que tú sabes que necesitan escuchar este mensaje. Te pido, Señor, que en tu grandeza, misericordia y soberanía este mensaje llegue al corazón de aquel hijo, aquella hija tuya que lo necesita. En el nombre de Jesús te doy gracias. Me rindo en tus manos. Tú reinas en medio de nosotros. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden estar sentados. Ok. El título de la enseñanza de hoy: el único que tiene la autoridad. El único que tiene la autoridad. Y estamos viviendo lo que Dios había anunciado en su palabra hace más de 2000 años. El Espíritu Santo, por ejemplo, hablando a través del apóstol Pablo a Timoteo, dice que en los últimos tiempos de este sistema, donde se estaría esperando la venida de Jesucristo para llevarnos al sistema venidero, que será una gloria hermosa, viviríamos tiempos peligrosos, dice allí la palabra, a través del apóstol. Tiempos difíciles. Decía el Espíritu de Dios a través del profeta Isaías en el capítulo 60, hablando de estos tiempos: levántate a su pueblo, a su iglesia. Le dice el Espíritu de Dios: levántate y resplandece, porque ya ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque mira que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová, amanecerá el gran yo soy, amanecerá Dios el Padre. Y dice: y sobre ti será vista su gloria. Y vivimos un contraste agrio y dulce, porque son tiempos difíciles. Pero la iglesia de Jesucristo, aquellos creyentes que están conscientes, que han buscado menguar y negarse a ellos mismos para que Cristo vive en ellos, están disfrutando de una gloria de Dios que se está manifestando en sus vidas, que se está manifestando en medio de nosotros. Y cuando estos tiempos difíciles
están a nuestro alrededor comienza a golpear nuestros pensamientos, a golpear nuestros sentimientos, a traer preocupaciones. Muchos creyentes genuinos, sinceros, hombres y mujeres que aman a Dios, comienzan a preguntarse: ¿qué pasa, Dios mío? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué se enferma la gente? ¿Por qué parte la gente de este mundo? ¿Qué pasa, Dios mío? ¿Qué pasa esto y aquello? Y hay una línea muy delgada, existe una línea muy delgada entre el mantenerse confiado en la plena soberanía de Dios, en el único y soberano Dios todopoderoso, el único que tiene el poder sobre todo lo que existe, el poder sobre la vida y sobre la muerte. Y hay una línea muy delgada en confundirse. Y cuando estos tiempos o momentos de prueba y tiempos difíciles llegan cerca del pueblo de Dios, el pueblo de Dios comienza a ser visitado, comienza a tocar a la puerta de sus pensamientos y de sus corazones el temor. Y hay muchos que comienzan a decir: hay un espíritu de muerte, hay un espíritu de enfermedad, y hay esto, y hay lo otro, y hay aquello. Y no solamente comienzan a decir eso, sino que hay un momento donde se comienza a tener miedo y se comienza a temer de lo que pueda pasar. Pero nunca ha cesado nuestro Señor Jesucristo de hablar a su pueblo, a la iglesia, desde tiempos antiguos y hasta el último momento, diciendo: no temáis, no tengas miedo, porque yo estoy contigo y porque yo te ayudo. No tengas miedo, manada pequeña, porque a nuestro Padre le ha placido darles el reino. No tengas miedo, porque yo te sostengo con mi mano derecha. No tengas miedo, porque vas a pasar por el fuego, pero no te vas a quemar. Y vas a pasar por el agua, pero no te vas a ahogar. Y el Señor está hablando siempre de que las pruebas a veces se acercarían, pero que nosotros deberíamos estar firmes y confiados en su soberanía y en su control sobre nuestras vidas, en que Él tiene cuidado de nosotros. En este pasaje, Jesucristo mismo nos está hablando. Y Él está diciendo: miren bien, hijos, hijas mías, mis discípulos no van a ser más que su maestro, que soy yo. Y si a su maestro, que soy yo, dice Jesucristo, le llamaron demonio, le rechazaron, no le creyeron, también a ustedes es muy factible que eso les ocurra, que les llamen cosas semejantes o que no les crean mi palabra. Pero refuerza el Señor Jesucristo en el versículo 26: así que no temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado. Y comienza el Señor a hablar de lo que es su soberanía total, no solamente en lo visible, sino también en lo invisible. Resulta que delante de nuestros ojos físicos hay una sociedad, hay una realidad, hay una hermandad que no es exactamente lo mismo que está ocurriendo en el interior de las personas. No es lo mismo que está ocurriendo en los pensamientos y en el corazón de las personas. Y que aunque hay personas que se están presentando como pueblo de Dios y como cristianos, Dios sabe quién lo está haciendo con un corazón genuino, y Dios sabe quién lo está haciendo con un corazón falso. Dios sabe quién lo está haciendo con un corazón totalmente consagrado, y Dios sabe quién lo está haciendo con un corazón compartido entre dos aguas. Y por eso Él
comienza a alertar y a decir y a ordenar en nuestros corazones a qué es a lo que se debe tener temor y a qué es lo que no se debe tener temor. Y aquí el Señor Jesucristo habla de la muerte física. Y Él dice: no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Un día toda la pantalla que los que no han sido sinceros han creado va a ser quitada y todo va a ser puesto a la luz. Y Él nos habla esto en amor a tiempo, para que tú y yo comencemos a hacer como hace el reino de los cielos. En la red reúnen toda clase de peces, dice el Señor, pero una vez llegados a la orilla comienzan a separar los peces que no sirven para alimentarse y a tomar los que sí sirven. Y así mismo debe pasar en tu vida y en la mía, con los pensamientos, con los sentimientos, con nuestros corazones. Porque el Señor directamente aquí está diciendo: ustedes están temiendo a la muerte. Ustedes están temiendo a la muerte física, ignorando que cuando alguien mata el cuerpo, esto puede ser una enfermedad, o esto puede ser la violencia de alguien, un sicario, un extorsionador, un atracador, una enfermedad, sucesivamente lo que pueda llevarse la vida física de alguien. Jesucristo dice: ustedes están temiendo a esto que quita la vida física, pero que no tiene ningún tipo de potestad sobre el alma y el espíritu. Y no están temiendo a lo que verdaderamente le deben temer. Ténganle temor a Dios, porque Dios es el que tiene la potestad de determinar hacia dónde va tu vida. Si vas al reino de los cielos, tu persona, tu espíritu y tu alma, o si va a un lugar de castigo, dice allí. No le temas a ese tipo de cosas, tenle temor a Dios, está diciendo el Señor, ordenando los pensamientos. Y dice: lo que digo en la intimidad, en las tinieblas, decidlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Verso 28. Y nos hace una comparación muy sencilla pero muy importante. Y dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Es decir, Él está diciendo: el destino de los pajarillos está en las manos de un hombre que los pueda vender y otro que los pueda comprar. Está en las manos de un hombre que pueda colocar una trampa y agarrarlos para después venderlos. Y aunque los pajarillos están en las manos de hombres que los vendan y los compren, con todo dice: ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Ni uno de ellos les pasa algo de lo que les pasa. Ninguno de ellos se tropieza y se cae. Ninguno de ellos se muere de esta vida física sin nuestro Padre. Es decir, sin el control de nuestro Padre, sin el dominio de nuestro Padre. Pues aún, dice, vuestros cabellos están todos contados. Y vuelve a hablar de un detalle muy impresionante, porque fácil es contar nuestros dedos. Rapidito contamos: 5 en cada mano, por 2 son 10. 5 en cada pie, por 2 son 10, más 10 son 20. Tengo 20 dedos. Pero difícil es contar los cabellos, hermanos. Difícil es contar los cabellos, porque yo no sé cuántos tendremos. No lo busqué, no estudié cuántos cabellos puede tener un ser humano. Pero no solamente que tenemos muchos cabellos, sino que a diario muchas personas mudamos el cabello. A diario a muchas personas se le cae gran parte de su cabello, y al mismo tiempo que se les está cayendo, les están haciendo. Y el Señor está hablando de que Él tiene un control tan detallista, tan detallado, que el área de nuestros cuerpos que más pudiera ser difícil llevarle la cuenta y el control, pues Él la tiene en cuenta y Él la tiene en control. Imagínense que nosotros, Jesucristo nos diga
yo tengo tus cabellos contados, sé cuántos tienes hoy, cuántos tienes a la tarde, cuántos tienes mañana, después de que yo reste los que se te cayeron y sume los que nacieron. Y que nosotros digamos, se perdió el control cuando alguien murió, o se perdió el control cuando alguien enfermó, o se perdió el control cuando está pasando lo que está pasando. Ahorita mismo, por ejemplo, hace un poco más de una semana estaban anunciando el primer ministro de Israel unos avances para una paz que nunca se habían dado, y los estaba compartiendo con ustedes. Pero ayer en la mañana, Israel fue sorprendida con bombardeos, con secuestros, con muertes. Y a una escala pequeña vemos allí un mensaje, una alerta de aquella palabra dada por el Espíritu Santo en la carta a los tesalonicenses, que dice: cuando digan paz y seguridad, entonces le vendrá destrucción repentina. Y vemos una pequeña muestra, hermano, pero Dios no para de hablarnos a través incluso de estas cosas y decirnos: entiendan que tengo tanto el control, que hace miles de años yo anuncié que eso iba a ocurrir. Yo dije a detalle cada cosa que está pasando. Entonces imaginémonos nosotros caer hoy en la simpleza, en conocimiento, hablando de saber que hay un Dios que nos ha hablado directamente diciéndonos: tengo todos tus cabellos contados. Debes saber que si yo un pajarito que vale menos que tú no lo dejo caer a tierra sin estar con él, mucho menos te voy a dejar caer a tierra a ti sin estar contigo. Mucho menos voy a permitir que tú pases por una prueba sin yo haberlo permitido, valga la redundancia, sin yo haber estado contigo en ello. Y entonces nosotros digamos: el Señor cuenta nuestros cabellos a diario, pero al Señor se le pasa nuestras enfermedades, o al Señor se le pasa nuestros problemas, o al Señor se le pasa nuestras dificultades, o al Señor se le pasa contestar la oración de alguien y por eso no han sido sanados y se van. Es un pensamiento muy simple y carente de doctrina y de conocimiento del único sabio y soberano Dios todopoderoso, el cual es el único, y lo repito con toda intención, que tiene el poder y la autoridad sobre la vida del ser humano y sobre todo lo que ocurre. Verso 31: así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es importante que nosotros, como pueblo de Dios, el Señor quiere que tú y yo tengamos paz, tengamos seguridad y certeza. La Biblia dice: el justo no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme y está confiado en Jehová. Y hermano, he traído este mensaje no por voluntad propia, sino por el Espíritu Santo. En la vigilia que hace unos días tuvimos, dirigidos por Dios para buscar su rostro, el Señor nos estuvo hablando similar a esta palabra. ¿Por qué? Porque el enemigo está tratando de soscavar en tus pensamientos. El enemigo está tratando de soscavar en tu corazón. ¿Cómo trabaja el enemigo? Luego de que alguien es un cristiano o es una cristiana. Si ya esa persona tiene su fe, que es su confianza puesta en su Señor y Salvador Jesucristo, en el único y soberano Dios, ¿cuál es la forma de trabajar el enemigo para hacer que ese cristiano o esa cristiana caiga de esa confianza y caiga de esa fe?
La Biblia, el Señor nos los dejó claro a lo que Él le llamó: sobre todo, tomad el escudo de la fe. Es el escudo de la confianza, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo trabaja el enemigo? Envía dardos a tu mente y envía dardos a tu corazón, y comienza a soscavar poco a poco tu confianza en Dios, haciéndote pensar. Y algunos, para que me explique, para tratar de explicarme, voy a decir algunos dichos que se utilizan secularmente. No, mijo, yo no entiendo esto se lo llevó quien lo trajo, ¿verdad? Y cuando estamos diciendo esa expresión, o las personas están diciendo esta expresión, están diciendo: no hay control de nada. Esto es un despelote. Esto es un desastre. Pasa esto, pasa aquello, pasa lo otro, y no hay quien tenga control. Hermanos, está bien que alguien que no ha conocido a Jesucristo, su palabra y su soberanía, se exprese de esta manera. Pero no está nada bien que alguien que, conociendo a Dios, que es el único soberano, que conociendo la Escritura y su palabra, que dice que tiene el cuidado aún de tus cabellos, que dice que ni a siquiera un pajarito lo deja caerse sin estar Él con él, y mucho menos lo hará contigo, nosotros podamos expresar esto, es algo que para Dios generaría una gran tristeza y un gran peligro para tu vida. Y te voy a explicar por qué. El enemigo trabaja allí después que eres cristiano, para que tu confianza cambie de lugar y dejes de confiar en un Dios soberano que tiene el control sobre todas las cosas, que tiene el control sobre tu vida, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Todo lo que existe está bajo su dominio, y dejes de confiar en ello y comiences a pensar en que una enfermedad puede venir, y comiences a pensar en que la muerte puede venir, o comiences a pensar en que la necesidad o la pobreza o ciertas situaciones pueden venir, y comiences a pensar que tus hijos no van a caminar con Dios, y comiences a pensar que va a haber infidelidad en el matrimonio. ¿Y quién pare usted de contar cuántas cosas? ¿Para qué el enemigo envía esos dardos? Para que el ser humano comience a creer en esos dardos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando un ser humano cree en esos dardos? Espiritualmente, nada más y nada menos pasa lo siguiente: sin darte cuenta, estás cambiando tu confianza de lo que Dios te ha dicho miles de veces. No temas, yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios que te sostiene. Cuando pases por el fuego, estaré contigo. Y Él nos dejó el ejemplo, no solo con palabras. 3 jóvenes fueron echados en un horno de fuego, pero 4 había dentro. Los reyes que lo echaron, las personas que fueron testigos dicen: 4 había dentro. El Señor dice: cuando pases por el fuego, yo estaré contigo y la llama no te quemará. Y cuando pases por el agua, yo estaré contigo y el agua no te ahogará. Y el Señor lo cumple. Y cuando ellos 3 fueron echados, Jesucristo dijo: y estaré con ellos, porque ellos son mis siervos, y los acompañaré y los sacaré victoriosos. Entonces, el enemigo busca que dejes de confiar en aquel que te ha dicho: no temas, yo estoy contigo. No temas, yo tengo un propósito. No temas, yo tengo el control cuando te quedas y cuando te vas. Lo cambies por empezar a confiar. Puede venir la enfermedad, puede venir la desgracia, puede venir el espíritu de muerte. Y quiero establecer, por dirección del Espíritu Santo, principios del reino de los cielos establecidos en la palabra de Dios, principios doctrinales firmes a los cuales nosotros debemos estar arreguindados y sostenidos con ellos, porque ellos son aquello escudo de la fe que dice en Efesios. Esos principios del reino de los cielos, esos principios doctrinales de fe que el Señor nos ha dado, son nuestro escudo de la fe.
Es con aquello que nosotros nos protegemos contra esos dardos y pensamientos del enemigo. Con ellos los apagamos. Y aquí comenzamos diciéndonos el Señor tiernamente que Él cuenta nuestros cabellos y lleva esa cuenta a diario, y que Él nos cuida más que a los pajaritos, aunque Él también cuida a los pajaritos. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 1. Son principios, repito, con toda responsabilidad y por la gracia de Dios con su entendimiento. Son principios no establecidos por alguna religión. Son principios no establecidos por algún pastor que piensa así. Lo que ahora mismo compartiré con ustedes son principios hablados de la boca de Jesucristo, el único Dios soberano, el único que dicta la doctrina sana, la verdad. Y cuando Jesucristo se le presenta a Juan, y cuando digo se le presenta, lo digo con toda entendimiento. Jesucristo, para comenzar a darle la revelación a Juan más importante de todos los tiempos, el cual es el Apocalipsis, Jesucristo primero tiene que hablarle de quién es Él. Él tiene que hablarle a Juan quién es Él y en manos de quién está el ser humano. Porque lo que luego el Señor Jesucristo le va a mostrar a Juan no es cualquier cosa. Lo que luego le va a continuar él diciendo habla de salvación muy grande y de gran tribulación muy grande. O sea, de un contraste de dos cosas tremendas. Salvación para mucho pueblo, pero también maldición, juicio y muerte para mucho pueblo. Y Jesucristo se le presenta a detalle y le dice quién es Él. Yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, ¿verdad? Y en ese marco vamos a leer desde el verso 9. Apocalipsis capítulo 1 verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y quiero hacer una pausa, un momento. Iglesia, por favor, está atenta, porque las redes sociales y la sociedad se ha llenado de maestros y predicadores que están presentando un evangelio color de rosa, un evangelio de invisibles, inmortales, de que todo lo puede. Y yo te voy a decir algo: el evangelio es la victoria más grande que el ser humano jamás podrá alcanzar. Y el evangelio ha alcanzado nuestras vidas, ha alcanzado la vida del ser humano a través de Jesucristo. Pero en el evangelio hay aflicciones. En el evangelio existen pruebas. En el evangelio existen vicisitudes. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Los apóstoles dijeron por el Espíritu de Dios en el libro de los Hechos: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Jesucristo, sentado en el monte de los olivos, en Mateo capítulo 5, habló las bienaventuranzas y dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos van a ser consolados. Bienaventurados los que padecen persecución por causa
del evangelio, porque de ellos el galardón es grande. Bienaventurados sois cuando por mi causa te persigan, te vituperen, o sea, digan cosas en contra de ti que no son ciertas. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y así sucesivamente. Pero Juan, un hombre que está metido en ese momento en una comunión íntima con Dios, porque la palabra dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y que a ellos dará a conocer su pacto. Y no solamente el Señor le estaba dando a Juan conocer un pacto tremendo, sino una revelación sin precedentes, completa. Esto me habla de que este hombre estaba en comunión con Dios en medio de su aflicción. Y quiero recordarte que Juan, cuando recibe esta ministración de Dios, está aislado y preso en una isla solitaria por causa de predicar a Jesucristo. No estaba en aquella casa que Dios le había provisto, con aire acondicionado y pantallas grandes, con una piscina en el fondo, tomándose un daiquiri o una piña colada o una margarita. Estaba con uno de los mejores vehículos estacionados allí en su estacionamiento y con la cuenta del banco llena de ahorros. No, Señor. Estaba preso, estaba siendo perseguido por ser un cristiano genuino. Y desde ese punto de vista él dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y comienza el Señor a presentársele a Juan, para que Juan le conozca y luego escriba y nos los dé a conocer a nosotros, al Señor, a la iglesia. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. El Señor se le está presentando, le está diciendo: yo soy el gran yo soy. Yo soy el soberano. Yo soy el que estuve en la creación, el primero. Como dice Evangelio según San Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él era desde el principio, y por Él todas las cosas fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta luz vino al mundo, y allí sigue explicando esa hermosura de nuestro Señor Jesucristo, el cual es desde el principio y el cual es hasta el fin,
el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Le está diciendo de principio a fin: es mi dominio, es mi soberanía. Ese es el que te está hablando. Con este aspecto celestial refulgente, como el sol, como el oro, este es el que te está hablando. Y vuelvo a pausar para decirte que hay mucha gente que no está sufriendo la sana doctrina. Y cuando ellos van en pos de un evangelio que todo el tiempo es pura victoria, y esto no quiere decir que las pruebas o la muerte física sea derrota, porque en Cristo no lo es. Para mí el vivir es Cristo, dijo el apóstol Pablo, y el morir es ganancia. Cuando un cristiano parte de esta tierra, el cielo gana y el cristiano también. Pero en la medida que nosotros estemos apegados a esta vida terrenal de 80 años, digo así para describirlo, y no nos apeguemos a la vida que viene en Cristo, que comenzará con lo que les he explicado durante los últimos años: una adoración celestial, un venir con Jesucristo reinante a poner orden en la tierra, a establecer una tierra restaurada en todos los aspectos y 1000 años de vida con Él reinando, y luego una nueva Jerusalén. Esto es tremendo y Dios quiere que pasemos ese punto donde vivamos aquí hasta que el propósito de Dios se cumpla, pero que estemos preparados para esa maravilla que viene. En la medida que estamos apegados a esta vida de 80 años, comenzamos a escuchar ese evangelio no sano, no completo, ese evangelio que solo habla de los versículos de victoria, pero no habla de los versículos de aflicciones que tiene que pasar el pueblo de Dios si Dios lo permite. Entonces la gente emocionada viene en pos de ese evangelio, pero cuando llega el día que dice en Efesios, el día malo del cristiano, no lo dice la Biblia, hermano, te pregunto. No dice allí: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podáis resistir en el día malo. No lo dice allí la palabra. No dice Jesucristo: orad y velad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No lo dice nuestro Señor Jesucristo. Él nos alerta. Entonces, esta gente que corre tras esa doctrina no sana, cuando viene el día de la prueba, cuando viene el día de despedirse, cuando viene el día de que Dios permite esto y lo otro que no nos da alegría, muchos de ellos vuelven atrás. Muchos de ellos tiran la toalla. Muchos de ellos dicen: ¿dónde está el Dios que me predicaron? Y el Dios que le predicaron está allí totalmente en control. El Dios que le predicaron está allí en amor, tratándote cuando las cosas están bien, pero cuando están mal también. El Dios que te predicaron te está procesando, porque sabe que hay cosas en tu corazón que con ellas no puedes entrar al reino de Dios, y Él las está limpiando porque te ama y quiere asegurar tu alma y tu vida para ese lugar. Y el Dios que le predicaron está allí en control total de todas las cosas. Algo que Job expresaba de la siguiente manera: cuando el día malo vino a su vida y la prueba y la desgracia lo visitó, recibiremos de Dios solamente el bien, y no recibiremos de Dios cuando viene el mal. No recibiremos ni creeremos en Dios cuando están pasando las pruebas. Y dice la Biblia: con todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y antes de seguir leyendo, anoche cuando estábamos aquí en la presencia del Señor y nuestra hermana Katy estaba ministrando la palabra, ella leía en Isaías 53, sin perder Apocalipsis 1. Vamos un momento allá.
Y en el momento que esta sierva de Dios estaba leyendo y yo estaba atento a la voz del Espíritu Santo y seguía la lectura, ella leyó el versículo 4 y 5, el cual en este momento voy a citar. Y dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y cuando yo le estaba leyendo, yo le decía: Señor, quiero entender. Yo he visto cuando tú sanas a la gente, porque lo he visto. He visto cómo sanas a gente con cáncer. He visto cómo sanas a la gente de locura mental. He visto cómo sanas a la gente de diversas cosas. Pero también he visto que a veces oramos por un enfermo y el enfermo no es sanado y se va. Y yo quisiera entender eso allí. Y el Espíritu Santo me regaló lo que ahora de gracia recibí, de gracia te entrego. Claro, una voz clara en mi espíritu me habló el Señor y me dijo: mientras tenga propósito con el hombre o la mujer en la tierra, yo lo sano. Pero cuando haya cumplido el propósito, los llevo conmigo. Y entonces el Señor me pasó una película de recuerdo. Y la película era la siguiente: ¿tú no ves cómo yo levanté a Lázaro de la tumba al cuarto día y lo resucité? ¿Tú no ves cómo yo resucité a la hija de Jairo de un lecho estando muerta? ¿Tú no ves cómo yo sané a una mujer con 12 años de flujo de sangre? ¿Tú no ves cómo yo sané a la suegra de Pedro? Sané al ciego de nacimiento. Pero ¿te das cuenta que ninguno de ellos hoy está viviendo en esta tierra? Y me decía el Señor para hacerme reflexionar: ¿qué me pasó? ¿Será que un día tuve el poder para sanarlos, pero luego no, y por eso murieron? Y entonces entendí lo que Él me estaba hablando. Y el Señor me estaba diciendo: cuando tengo propósito todavía que cumplir, porque tengo sus vidas en mis manos, los sano de lo que el enemigo les quiera enviar, o de las trampas que el infierno les quiera poner, o de lo que sea que ocurra, yo los sano. Pero también tienen que entender que el único soberano sobre la vida de su alma y de su espíritu soy yo. Y cuando yo determino traerme a alguien conmigo, no se quejen contra mí. Y así como me dan gracias el día que les sané de una enfermedad física y los dejé viviendo en la tierra, con más fuerza, si entendieran, me dieran gracias cuando yo los traje conmigo, porque han venido al mejor lugar que un ser humano puede venir. Y me recordaba el Señor esto que me ministraba con los siguientes pasajes bíblicos. Juan capítulo 14. Jesucristo está hablando de que Él iba a partir. Les estaba tratando de ayudar a los discípulos a asimilar aquello. En esos capítulos 14, 15, 16, 17, inclusive en la oración que hizo, Él está hablando y ministrándole estas cosas, diciéndole que Él iba a partir, pero lo bueno que había en esa partida. Y Jesucristo dice: como les he dicho que voy al Padre y que luego los voy a volver a venir a buscar, tristeza ha llenado vuestros corazones. Pero si ustedes conocieran al Padre, si ustedes supieran lo que significa estar con Él, en este momento que les digo que me voy con Él, se alegrarían de que voy a estar con Él, porque no hay una gloria que se compare. Jesús les estaba expresando. Y en el capítulo 14 le dice: no temáis,
¿creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si yo me fuere y les preparare lugar, volveré otra vez y les tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Jesucristo determina, el único que tiene el poder para determinar cuándo nos vamos de aquí es Él. Y cuando Él lo hace, lo está haciendo Él. Y esto lo repito con mucha insistencia y con mucho entendimiento, hermano, porque el diablo quiere soscavar tu fe. El diablo quiere ponerte en la mente: se lo llevó el espíritu de muerte, se lo llevó tal cosa. Y te voy a demostrar bíblicamente que el espíritu de muerte solo toca a quien Dios lo permite. Y antes de Jesucristo hacer el sacrificio por todo ser humano, antes de Jesucristo hacer el sacrificio para librarnos de la muerte, para quitarle a Satanás las llaves de la muerte, la autoridad de la muerte, hubo un día de juicio en la tierra de Egipto. Y el día de juicio fueron muchas plagas. Y las plagas tocaron a los egipcios, mas no tocaron al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios que fue tocado por plagas y murieron, fueron aquellos grupos que la Biblia dice que les pasó esto, de los cuales hoy el Señor les está alertando, iglesia. Y comenzaron a hablar y a murmurar en contra de Dios y de Moisés. Y comenzaron a atribuir a Dios despropósito. Y comenzaron a quejarse: ¿para qué nos ha traído hasta aquí? ¿Para qué nos ha hablado lo que nos habló? Para venir ahora a morir. Y la Biblia dice que muchos perecieron por esa rebeldía. Pero oído, el Señor mandó a sacrificar un cordero, y con la sangre del cordero marcar las casas de los israelitas. Y en ese momento el espíritu de muerte no vino porque Él quiso. El espíritu de muerte vino porque Dios lo determinó y lo anunció y lo permitió. Y antes de que ocurriera, Dios lo explicó y dijo: va a venir un espíritu de muerte que yo permitiré. Pero eso sí, a todo primogénito de animal y de gente de los egipcios, ese espíritu de muerte herirá. Pero a los de mi pueblo, a los que en obediencia sacrifiquen el cordero y tomen esa sangre y marquen sus casas, el espíritu de muerte pasará de largo. Y de los israelitas ni una pezuña se moverá, para que sepan que yo sé hacer diferencia entre mi pueblo y el que no lo es. Hermano, que no te venga el diablo a decir: cuidado, es un espíritu de muerte que anda, y comiences tú a predicar al diablo sin darte cuenta. Y comiences tú a hablar de lo que el diablo quiere hacer en la mente y el corazón de los hermanos, para que dejen de confiar en el único y soberano Dios y poner el temor en una enfermedad o en un tiempo o en lo que sea. Porque tanto las enfermedades como los tiempos, como lo que sea, están genuflexos y rendidos ante la soberanía del único Dios verdadero y todopoderoso, Jesucristo. Y de esto debemos estar claros, para que cuando esto nos visite, nos paremos firmes y digamos: si algún momento viene a tu mente, que es muy factible, ¿sabes? Es muy normal que ocurra, que vengan a tu mente pensamientos de muerte. ¿Sabe por qué es normal? Porque el enemigo envía dardos. Pero tú y yo nos paramos firmes y decimos: un momento, Jesucristo es mi Rey, es mi Señor y mi Salvador. Él es el único que tiene el poder y la autoridad sobre mi vida. Y a mí ningún dardo me va a decir lo que va a ocurrir. A mí Jesucristo me va a decir lo que va a ocurrir. Cuando Él determine llevarme con Él, me llevará.
Pero cuando el diablo quiera llevarme, pero Jesucristo no lo ha determinado, ni me tocará. ¿Sabe por qué? Porque sin haber hecho el sacrificio, el diablo quería matar a Job. Pero Dios soberano fue el que le dijo: vas a tocar esto, esto y esto. Pero su vida no la toca. ¿Y qué pasó? No la tocó. Solamente Jesucristo tiene la autoridad y nadie nos puede mover de allí. Solo Él determina cuándo nos quedamos y cuándo nos vamos. Y en ese momento anoche, el Señor añadía a mi espíritu doctrina y conocimiento, diciéndome: sigue orando por los enfermos, porque a los enfermos con los cuales yo todavía tengo propósito en la tierra voy a sanar. Pero a los enfermos que yo he determinado llevarme conmigo, yo me los voy a llevar. He allí probaré tu humildad y la de mi pueblo. Y esta palabra es clave: humildad. Y por un momento te voy a hablar de la oración no contestada. ¿Sabe que la oración no contestada que más me conmueve, la oración más suplicada con énfasis, con perseverancia, con insistencia, la hizo nuestro Señor Jesucristo a su propio Padre, a nuestro Padre? ¿Sabes que Jesucristo estaba en Getsemaní? Y la Biblia dice que su angustia era tal que su sudor se mezclaba con sangre, y que incesantemente iba, lloraba y volvía a venir. Iba, lloraba y volvía a venir. Y su oración era la siguiente: yo sé, Padre, que para ti todas las cosas son posibles. Yo sé que tú tienes el poder, en otras palabras, para cambiar el destino. Tú tienes el poder para cambiar esto que has anunciado que viene sobre mí. Y yo te pido en esta oración, Padre, que si tú puedes hacer que este tiempo pase sin que yo lo sufra, lo hagas. Ese era Jesús, clamando a su Padre, a nuestro Padre. Pero en el mismo clamor repetí y decía: pero Padre, que no sea como yo pienso y mi voluntad, sino como tú quieras. Que se haga tu voluntad. Y vamos un momento, vale la pena recordarlo leyéndolo desde la propia Biblia. Marcos veámoslos en Lucas 22 primero. Y verso 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Número 1, dice que saliendo como solía hacerlo. ¿Qué significa un sinónimo o varios sinónimos de como solía hacerlo? Como era de costumbre. Era un hombre de oración. Era un hombre, no era que no era respondida la oración porque él no oraba y ahora fue que oró. Era un hombre de oración todo el tiempo. Número 2, puesto de rodillas oró. No era un hombre que estaba clamando a Dios con soberbia y altivez. Era un hombre que estaba de rodillas humillado ante el Padre. Y la palabra de Dios dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado.
diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. ¿En qué estaba? En agonía oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Qué tenían? Tristeza por lo que venía, tristeza por lo que estaba pasando. La tristeza los desconectó de la oración. Jesús, en medio de la agonía y la tristeza, le decían: tenemos que orar. Les mandaba orar y les daba ejemplo orando él. Pero la tristeza les decía lo que a ti y a mí nos pasa muchas veces: ¿qué voy a orar si no tengo ganas? ¿Qué voy a orar si no tengo fuerzas? ¿Qué voy a orar si la tristeza es tal que quisiera dormir y no despertar? Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y vamos un momento a leerlo en Marcos capítulo 14 y verso 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Eso de la tristeza y de la angustia solamente le pasa a los cristianos, pero a Cristo no le pasa. ¿Ah? ¿Sí le pasó o no le pasó? Ok. Entonces, ¿podemos en algún momento estar tristes y angustiados o no? Claro que sí. El tema es cómo vamos a canalizar esa tristeza. ¿Cómo vamos a canalizar esa angustia? La vamos a canalizar en humildad, como lo hizo nuestro ejemplo, nuestro Señor precioso, como Él lo hizo, diciéndole al Padre: si puedes, líbrame, pero por encima de todo, Padre, como tú quieras, como sea tu voluntad. ¿Lo vamos a canalizar así? ¿O lo vamos a canalizar que la tristeza nos aparte de la oración y no oremos más y nos apaguemos y terminemos apartándonos de la presencia de Dios? Es allí el detalle. Es allí donde está el detalle. Y seguimos. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. ¿Qué le pedía al Padre? Que lo librara de ese castigo, que lo librara de ese dolor. Y decía: Abba Padre, Padre mío, todas las cosas son posibles para ti. O sea, él entendía que el Padre podía cambiar las cosas, que el Padre podría cambiar el panorama, pero que solo eso ocurriría si el Padre quería, no porque Él se rebelara, no porque Él no lo aceptara. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Lee conmigo allí, verso 39. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras.
Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Cuánta humildad, cuánta sujeción y valentía a su Padre. Él sabía el dolor que ya venía. Él repetidas veces clamó lo mismo, dice allí, oraba de la misma manera. Padre, para ti todo es posible. Padre, si tú quieres puedes sanarle. Si tú quieres puedes levantarle. Pero si tú quieres hacerlo, hazlo. Pero si no lo haces, que se haga tu voluntad. Y no vemos a un Jesús que, como su oración no fue respondida como él sentía, le dio la espalda al Padre y dijo: bueno, si tú no me respondes, entonces yo tampoco te sirvo. Vemos a un Jesús que, viendo que su oración como él sentía no fue respondida, le dice a los discípulos: ya está, ya no oremos más. Ya me vienen a buscar, levántense, miren, ahí vienen. Y cuando los soldados llegan a buscarlo, él, para proteger a sus discípulos en medio de la presión y de la angustia que tenía, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Ellos le dicen: a Jesús. Y Jesús le dice: yo soy. Y en el momento que él dice yo soy, según el Evangelio de Juan, retroceden y caen a tierra. El poder de Dios estaba sobre su vida. Su oración no había sido contestada porque Dios no estaba con él. No era ese el tema, ¿lo entiendes? Allí permanecía el poder de Dios sobre su vida hasta ahora, hasta ese momento. No había sido respondida su oración porque no era la voluntad del Padre. ¿Y sabes por qué no era la voluntad del Padre? Porque si el Padre le contesta y Jesús no pasa por la cruz, tú y yo no hubiésemos sido perdonados. Tú y yo no hubiésemos sido sanados para cumplir el propósito. Tú y yo no hubiésemos sido amados. Tú y yo no hubiésemos recibido el Espíritu Santo. Tú y yo no tuviéramos una entrada al reino de los cielos. Precisamente el Padre no le contestó y lo dejó pasar por allí, porque sabía que después de esa aflicción también lo iba a levantar y le iba a dar un nombre que era sobre todo nombre. Sabía que eso duraría 3 días, pero que luego vendría la gloria, y que esa gloria en Jesús traería a millones de hijos a ese mismo lugar, a sentarlos a su diestra en el cielo. Y allí estamos tú y estoy yo, escritos en el libro de la vida allá en el cielo, por haber puesto nuestra confianza en Jesucristo. Dáselo a Él. Gracias. Gracias por ayudarme, Padre, a expresar esto. Gracias. Sígueme ayudando, Señor, y que tu pueblo entienda. En el nombre de Jesús. No te molestes con Dios. Dios te ama y Dios ama a quien se ha llevado. Dios te ama y Dios ama a quien está enfermo. Él está en control y un propósito eterno está haciendo en su vida. Déjalo que Dios lo haga. No te molestes con Dios. Solo Él tiene la potestad, solo Él tiene el control. Él tiene la última palabra. Volvemos a Apocalipsis 1. Verso 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies.
Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, ¿diciendo qué? No temas. ¿Sabes que esta es una de las palabras más repetidamente expresadas de Dios a tu vida y a la mía? ¿Sabes por qué? Porque Él sabía que viviendo en este mundo a diario, el enemigo nos iba a atacar en los pensamientos, con temores, con inseguridades, con incertidumbres, con miedos. Pensando tú cómo vas a hacer. Pensando tú, dígame si eso viene sobre mí. Pensando tú, dígame si aquello no ocurre o esto no ocurre. Pero el Señor una y otra vez dice, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Jesús comienza a hablarle a Juan, presentándose, diciéndole de la resurrección. Y Jesús le habla, yo estuve muerto, pero yo estoy vivo, es decir, yo resucité. Para que Juan entienda y la iglesia, nosotros entendamos cuando leyéramos lo que el Señor está hablando, lo que el Señor está expresando. Y sigue diciendo estas palabras. No tengo palabras cómo expresar lo glorioso y excelente que son estas palabras que el Señor nos haya dejado escritas, que el Señor nos haya dicho, nos haya compartido, porque si esto no estuviera allí, la iglesia caería en un caos de desinformación, de inseguridad, de miedo. No supiera la iglesia quién se lleva a la gente que muere, quién determina que se vayan o se queden. Pero gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, el cual nos enseña todas las cosas. Y termina diciendo, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermano, que estas palabras nunca se te olviden, que las tengas presentes siempre. Jesucristo dijo, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué significa las llaves en la Biblia? Estuve leyendo un poco, ilustrándome acerca de esto, y dice que los israelitas, entre otras cosas, como llave utilizaban un trozo grande de madera. A veces se llevaban en el hombro, con el que antiguamente se corría el cerrojo de una puerta. Las cerraduras hacían en madera, empotradas en el marco de la puerta y sostenida con clavijas y nudos, para accionar el cerrojo de manera, había una manecilla especial, había una figura de unos ganchos, y simboliza la responsabilidad y autorización para proclamar la apertura del reino. A Dios y Jesús corresponde el poder sobre las llaves del universo entero. Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves determinan en la palabra de Dios la autoridad. El único que tiene la autoridad para abrir o cerrar. El único que tiene la autoridad para dejar entrar o salir, Jesucristo. Él nos está dando, nos deja un mensaje claro. Hay personas en este mundo muy ricos, cuidados con todo el dinero, con las mejores clínicas, con los mejores aparatos,
y sin embargo han partido. Y hay personas desvalidas que viven en indigencia, que por ejemplo en la pandemia del COVID no tuvieron ningún tipo de cuidado, sino todo lo contrario, viviendo entre la basura y en el sucio de las calles, comiendo de las sobras de la gente. ¿Qué saben ellos qué gente había comido? Y siguen con vida, porque las posibilidades terrenales, las posibilidades económicas o los estatus sociales no determinan la vida. Jesucristo determina la vida. Y esto me da mi confianza, esto me da mi tranquilidad, me da esperanza, saber que solo en las manos de mi precioso Rey Salvador Jesucristo está esta autoridad. Porque esto significa que está garantizado aquella palabra que Él dijo en Salmo 138 y verso 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en ti. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares a la obra de tus manos. Entonces, no voy a permitir que la sociedad y el enemigo me zarandeen y que yo le ande corriendo al miedo y a la muerte o a la enfermedad. Aunque esto no quiere decir que no sea prudente. No voy a ser desobediente, voy a ser obediente y prudente con la ayuda del Señor, pero no le voy a correr a ninguna de estas cosas, porque en esta tierra tú y yo vamos a estar hasta que la última tilde de propósito de Dios con tu vida y la mía se cumpla. Cuando se cumpla, o sonará la trompeta y el Señor nos levanta directo de aquí, o nos vamos con Él. Pero tu vida y la mía están seguras. Y sigue diciendo: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. El diablo y la gente que no entiende el reino de Dios y cómo se establece en la tierra, echándole piedra a los pastores, y el Señor Jesucristo diciendo que Él tiene en su diestra a sus pastores. El Señor Jesucristo amando y cuidando de ellos, dándole a diario el alimento que sabe que su pueblo necesita, y el diablo y la gente que no termina de entrar en la voluntad de Dios como Él ha enseñado en el principio de autoridad, echándole piedra a lo que Dios ha traído y ha sostenido. Y sigue diciendo: y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El diablo diciendo: cuidado, que vine con un espíritu de muerte. Y Jesucristo diciéndote: la iglesia no está en manos de ningún espíritu de muerte. La iglesia está en mis manos. Yo soy su Salvador, el que le cuido. Jesucristo, yo el Rey, el único y soberano Dios, tengo a la iglesia en mi mano. ¿Quién es la iglesia? ¿Tú sabes quién es la iglesia? Eres tú y soy yo. Todos los creyentes, todos los que creen en Jesucristo en la tierra, ellos son la iglesia y están en sus manos y Él los guarda. A Dios la gloria. Salmo 91. Verso 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré.
le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Qué hacemos? ¿Qué hemos hecho por años? Llevar esta promesa solo a las libertades y liberaciones que el Señor hace en esta tierra, que debemos seguirlas creyendo, debemos seguirlas esperando, porque Él es nuestro libertador, Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza. Seguir pidiendo que nos libre de las enfermedades, que nos libre de las pruebas, que nos libre de las situaciones. Pero quiero decirte que cuando el Señor no libra a alguien de alguna situación o de alguna enfermedad, no quiere decir que lo abandonó. Porque cuando el Señor se lleva a alguien con Él al cielo, no solamente lo ha librado de la enfermedad, lo ha librado de la desidia de este mundo y lo ha hecho entrar en un reino inconmovible que es tan maravilloso que el apóstol Pablo lo vio y dice: no tengo palabras humanas para expresar lo que se me ha dado ver. Si pudiéramos entender las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dice: no temáis, yo preparo lugar y un día vendré por vosotros. Y cuando dice: si ustedes conocieran al Padre, se hubiesen regocijado de que les he dicho que me voy a Él, porque el Padre mayor es que yo. Lo que hay allí es mayor que lo que hay aquí. Eso es más glorioso que lo que hay aquí. Si nosotros entendiéramos esto y lo lleváramos un poco más como parte de nuestra vida, viviéramos una vida de cristianos más tranquila, viviéramos una vida de cristianos más confiados. Y yo te digo, no estoy esperando la muerte física, y hay que aclarar eso también, porque creo que hay un propósito de Dios hermoso que ha de cumplirse en tu vida y en la mía. Yo estoy esperando que sea cuando Él quiera, pero hoy a tiempo le doy gracias a mi Señor que me haya hecho entender y que yo pueda caminar confiado y entendido de que no hay ningún otro que tenga la potestad, que solo Él la tiene. Y fíjate que ahí está hablando: por cuanto en mí ha puesto su amor. El Señor está hablando de gente que ha puesto su amor en el Señor. Dios está señalando a gente que ha puesto su confianza, su amor en Él, y le dice: yo lo voy a librar. Si está hablando de que lo va a librar, es porque está en alguna cárcel de opresión, es porque está en algo que lo está oprimiendo o dañando, es porque está pasando alguna prueba. ¿Sí o no? ¿Cuántos me entienden? ¿Cuántos entienden conmigo esa escritura? ¿Ok? ¿Y quién está pasando esa prueba? A alguien que ha puesto en él su amor. Dios mismo, ahora no lo está diciendo ningún hombre ni el pastor Carlos. Ahora Dios está diciendo en su palabra: por cuanto en mí esta persona ha puesto su amor, yo lo voy a librar. ¿Ok? Y dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Los que ponen su amor en el Señor y los que ponemos nuestra confianza en el Señor, no pasamos a veces por pruebas y angustias. Sí pasamos, hermano, y estamos en las manos de Él. Y Él nos escucha y dice: lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Con lo más grande que Él nos librará es con esa salvación eterna. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle
de sombra de muerte, puede ser que un valle de sombra de muerte se acercara, o puede ser que pasáramos por allí. Pero dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aderezas mesa delante de mí. A veces estoy en esta tierra, como dice Isaías 60, viendo la tiniebla, pero viendo la gloria en mi vida, en mis hermanos, en el pueblo de Dios. Y aunque veamos caer 1,000 y 10,000 a nuestra diestra, Él ha dicho: mas a ti no llegará. Porque hemos puesto a Jehová, que es nuestra esperanza, por nuestra habitación. No nos sobrevendrá mal, ni plaga tocará nuestra morada. Cuando esto ocurre es porque es propósito de Dios, pero Dios tiene entero cuidado de tu vida y la mía. Y hay cosas que te tratan de angustiar, pero mira a la presencia de Dios, porque ahí está delante de ti una mesa que Él aderezó de deleites espirituales, de tratos de parte del Espíritu Santo a tu alma y a tu vida, para que tú disfrutes aún en presencia de esas situaciones que te quieren angustiar. Porque ahí lo dice: en presencia de los que me vienen a angustiar, Él ha colocado una mesa aderezada delante de mí. ¿Qué significa? Que pueden haber situaciones difíciles, pero que la presencia de Dios está contigo para darte paz, aguas de reposo y pastos delicados en medio de las dificultades. Y dice: unges mi cabeza con aceite. Y se dice, y lo he visto en el monte, en el campo, los animales, los tábanos, las moscas, les gusta meterse por los huecos, los orificios, por la nariz de los animales, por los oídos, por los ojos. Ellos tratan de meterse y colocar allí las querezas, y de allí sale gusano. Y usted sabe lo incómodo además que es que se le pare a uno una mosca o un mosquito o algo. Imagínate que está con las manos ocupadas, no puede usar las manos para otra cosa, y viene una mosca y se te para en la punta de la nariz, y la cosquillita y la cosa allí, y otra por aquí por la punta de la oreja. ¿Verdad que es bastante incómodo? Dios mío, ¿y cómo me la quito si tengo las manos llenas de sangre de carne que la estoy haciendo? O yo no sé de qué, tengo las manos llenas y no puedo llevármela a la cara. Y hacemos así como sea, porque nos perturba. Los zancudos cuando... eso nos perturba. A las ovejitas, a los animales en el campo, esto les ocurre con más frecuencia porque están en el campo. Y en ese ambiente hay tábanos y todo eso. Recuerdo que tuve un potro muy bonito, al cual mi abuelo y yo le llamamos Palomo, un caballo blanco hermoso, y le agarró tábano una oreja, le agarró gusano por tábano, y como nosotros íbamos cada 15 días, cuando llegamos ya los gusanos le habían comido el cartílago. Entonces nosotros lo curamos y él sanó, pero le quedó la oreja caída porque ya los gusanos en esos días, ¿te acuerdas, mamá? Le habían comido el cartílago de la oreja. Entonces, ¿qué pasa? Que eso perturba, eso molesta, incluso trae peligro, porque no solo molesta por fuera, sino que si logra la mosca o el tábano entrar en un orificio, bien sea por el oído, el tímpano está muy cerca del cerebro, o por los ojos o por la nariz, y poner allí quereza, puede comenzar a crecer allí una infección o unos gusanos que pueden desencadenar algo terrible. Pero el pastor, para proteger al animal de estas cosas, toma aceite
y le baña la cabeza al animal con aceite, se lo embota de aceite. ¿Y qué pasa? Que todos esos animales que perturban con el aceite son como el agua y el aceite, pues no quieren nada y se alejan, no les molestan, no se le paran, no les llegan. El Señor trae este ejemplo de algo físico y cotidiano para que entendamos tú y yo lo espiritual. Las situaciones, los dardos, las noticias, los pensamientos te están hostigando, te están sacando de la paz, te tienen en alerta, te tienen en zozobra. Y el aceite en la Biblia representa la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Cuando tú te llenas del Espíritu Santo, cuando tú dejas que el Espíritu Santo tome control de tus pensamientos, de tu cabeza, de tus oídos, todo eso que te perturba se comienza a alejar, porque la unción de Dios está allí y tú comienzas a tener tranquilidad, paz, serenidad. Las situaciones pueden seguir, pero tienes bien cerca a Dios el Todopoderoso diciéndote: tranquilo, yo estoy en control, yo domino sobre todo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Nosotros no podemos permitir que el enemigo nos desanime para orar por alguien porque no haya sido respondida la oración como nosotros hemos pedido o hemos querido. Dios nos demuestra de la humildad de Jesucristo, no siéndole respondida la oración que con más insistencia hizo, y manteniéndose en obediencia para que el propósito del Padre se cumpliera. Este propósito, además cumplido, trajo un fruto de vida incalculable sobre millones de almas. Asimismo, Dios va a seguir cumpliendo su promesa. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios va a seguir esperando que vengamos a sus pies a clamar, porque Él fue el que nos dijo: pedid y se te dará, clama a mí y yo te responderé. Si hay algún enfermo entre vosotros, oren por él, y la oración de fe salvará al enfermo. Pónganse de acuerdo a orar y el Padre escuchará y responderá. Pero hermano, cuando Dios nos responda como le pedimos, seamos humildes y sigamos los pasos de Jesús y digamos: Padre, gracias, porque tus pensamientos son más altos que los nuestros y tus caminos más altos que nuestros caminos. Con humildad digamos: Señor, gracias, tú sabes lo que haces. Descansemos en Él, descansemos en su voluntad, que la voluntad de todo ser humano esté en sus manos, y no permitamos una carga adicional que la desinformación o el enemigo quiera colocar sobre tu alma que no debes llevar, que Dios te ha dejado orientación para que tú no lleves. Y en esto se forjan los corazones de los verdaderos adoradores. Y con esto termino. Con estos procesos se forjan los corazones de los que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y para terminar esta parte, quiero resaltar y dejar claro que la manera como la sociedad expresa la muerte no es como Dios nos las ha explicado. Y que lo que la sociedad habla como muerte, en realidad, desde el punto de vista de Dios y bíblico, es la partida de un ser humano, de un mundo lleno de destrucción, contaminación y maldad, a la presencia del Padre en el mismo paraíso, en un lugar de gloria,
de vida plena y de gran bendición, preparándose para venir a establecer esa gloria aquí en la tierra luego. Que lo que nosotros sembramos en la tumba es el cuerpo corruptible, pero que Dios enseñó en su palabra que tu vida está compuesta por 3 áreas: espíritu, alma y cuerpo. Y que cuando queda el cuerpo allí, solo queda el cuerpo. Pero una de las cosas que el ser humano le teme, una de las cosas que le tiene pavor, es pensar que esa persona que amas también quedó allí dormida, o que quedó en un limbo o en una oscuridad, o que no se sabe dónde está, o que me despedí para siempre. Pero el Señor Jesucristo nos dejó orientación en su palabra. Y cuando Él estaba siendo crucificado, tenía 2 ladrones al lado. Uno de los ladrones se quejó contra Él. El otro de los ladrones regañó a ese ladrón quejón y le dijo: tú y yo estamos recibiendo lo que merecen nuestros hechos, pero Jesús ningún mal ha hecho. Y vuelto a Jesús le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de Jesús fue contundente y fue como dice en Efesios: y aquel que es poderoso para hacer las cosas más abundantemente de lo que creemos y pedimos, a Él sea la gloria, dice en Efesios. Jesús no solamente le respondió la petición de que, bueno, cuando yo venga en mi reino, en aquel día me acordaré de ti. Jesús fue más allá. Y Jesús le dijo de su propia boca: de cierto te digo, o sea, afirmen esto que estoy diciendo, garantiza esto que te estoy diciendo. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En los siguientes minutos quedaron sus 3 cuerpos inertes, pero la vida aquella que vivía en esos cuerpos, aquellos hombres, aquellas mujeres que han hablado contigo, que han hecho su obra en la tierra y que Dios ha determinado llevarse, no quedan en ese cuerpo, sino que esa persona está bendecida en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y para tener nosotros más confianza, el Señor hizo algo extraordinario, tomando a 2 de sus discípulos y yéndose a un lugar aparte. Y dice que cuando estaba en ese lugar aparte, se aparecieron Moisés y Elías hablando con el Señor, y que sus rostros resplandecían, el del Señor y el de ellos 2, como rostros celestiales, y que estaban conversando. Pero es tremendo que los discípulos conocen a quién están conversando. Ellos dicen: son Moisés y Elías, y es bueno que hagamos una enramada. Y Señor, vamos a hacer una enramada. Y el Señor le dice: no sabéis lo que pedís. Y en un instante aquello terminó, y Él les dijo: no digan nada de esta visión hasta que yo resucite de los muertos. ¿Qué estaba mostrando Jesús? ¿Y qué garantía nos estaba dejando? Los que han partido en las manos del Señor están vivos en la presencia del Señor. Pastor, ¿conoceremos a nuestros familiares amados que se fueron creyendo en Cristo cuando el Señor venga y nos reencontremos? En Tesalonicenses dice: hermanos, no queremos que ignoren acerca de los que han partido, porque si creen que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Así que aquel día el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Está hablando de sus cuerpos, no de sus personas. Sus personas desde el día que partieron hoy están con Él en el paraíso, pero resucitan sus cuerpos transformados por cuerpos celestiales. Y los que hayamos quedado en la tierra seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Nos encontraremos con el Señor en las nubes todos, y así estaremos para siempre con Él. Pregunta respondida, les pregunto. Yo les digo, en el nombre de Jesucristo y por su palabra, sí, conoceremos a nuestros familiares amados que se fueron de este mundo creyendo en Jesucristo
nuestro precioso Rey Salvador. Y aquí se forjan el corazón de los adoradores, y terminamos leyendo Hebreos capítulo 11. Adoradores que estén en el templo. Estamos, ok, arriba. Hay una gran parte de los hermanos que están ahorita como hormiguitas, un ejército hermoso trabajando allá enfrente, preparando para todos aquellos que vayan a compartir el almuerzo y los postres en el marco del proyecto Siembra. Y dice Hebreos capítulo 11 y verso 21. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Ayer el Espíritu Santo me ministró esto que ahora te comparto, y lo guardé en una nota de voz en el teléfono. Jacob era un hombre que amaba a Dios, que amaba su presencia, que cuando un día la presencia de Dios se le presentó, se aferró a ella, se aferró al ángel de Jehová, no lo quería soltar hasta que no lo bendijera. Jacob amaba la bendición de Dios, y él fue por Dios transformado. Su vida fue cambiada de Jacob a Israel. Dios le cambió a Israel, al pueblo por quien Dios pelea. Y cuando llegan los días donde él sabe que tiene que partir y ya está viejo, yo veo esto hermoso que Dios nos deja en la palabra, porque no es leerlo por allá, es ponernos en los zapatos para poderlo asimilar. Y es que este hombre sabía que iba a partir y no entró en angustia, no entró en temor. No dice allí la Biblia que comenzó a llorar y a clamar que vinieran a orar por él para que Dios le extendiera vida. Ya estaba viejo y lleno de días. Este hombre, en vez de tener miedo, dijo: voy a dar de lo que Dios me ha dado. Y mandó a llamar a su descendencia. Lo pusieron delante de él y él profirió bendición sobre ellos. Y él les bendijo antes de irse. Y si uno estudia cada palabra de bendición que este hombre dijo sobre su descendencia, esas palabras se han venido cumpliendo en esos descendientes, porque Dios las respaldó. Y el Señor me decía: esto es el corazón de un adorador. ¿Por qué? Me decía el Señor. Porque ustedes se entristecen cuando un ser amado se va de este mundo. Y se fue un ser amado. Pero en este momento Jacob no se despedía a él. Vamos a ponernos, me decía el Señor, nunca lo había visto así. Vamos a ponernos en los zapatos y el corazón de Jacob. En este momento Jacob no era él que se despedía de un ser querido que se iba. Él estaba consciente que se estaba despidiendo de todos sus seres queridos. Y por eso manda a llamar a sus descendientes para bendecirlos. Y él, consciente de eso, compensó lo que pudiera ser la tristeza de su despedida de los seres queridos, sabiendo que se encontraría conmigo. Esto compensó y equilibró su corazón, lo cual llevó a Jacob a no tener miedo en el momento de su partida, sino que pudo bendecir a su descendencia y luego adorarme allí delante de mi presencia. Me adoró y luego expiró. Anhelo que cuando la trompeta suene, si estamos en la tierra y vamos a ser levantados, yo pueda estar con una actitud de adoración al Señor, y tú puedas estar con una actitud de adoración al Señor. O que si un día el Señor permite
que no sea en el rapto que sea levantado, sino que tenga que pasar por la muerte física para irme con Él, el Señor me dé la oportunidad de poder hacerlo adorándole. Porque sabes, el Señor me decía, tales adoradores busca el Padre que le adoren. Adoradores que le aman y le adoran en espíritu y en verdad. No solamente en el cuerpo. Allí dice, en espíritu y en verdad. Padre, te doy gracias, porque el enemigo no tiene potestad ni argumento bíblico ni legal alguno para venir a ministrar zozobra sobre el corazón de tu pueblo, para venir a enviar dardos de que si Él quiere enviar un espíritu de muerte, lo envía y daña a quien quiera. No tiene potestad alguna, porque tu palabra dice que tú moriste y resucitaste y que eres el único que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Tu palabra dice que el enemigo has puesto bajo nuestros pies y bajo tus pies, Jesucristo, que somos nosotros, la iglesia, siendo tú nuestra cabeza. Tu palabra dice que tú eres nuestro castillo, nuestra fortaleza, nuestro libertador, nuestro salvador. Tu palabra dice que tú cuidas a los pajaritos y que ni uno de ellos dejas caer a tierra sin estar tú con ellos. Y que nosotros valemos mucho más que los pajaritos y que aún nuestros cabellos los tienes contados. Así que ningún detalle se te escapa para cuidar de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Porque para nosotros, la iglesia, lo mejor está por venir, como lo has profetizado. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y yo entiendo, Padre, que mientras nos permitas tener vida en esta tierra, vamos a estar resplandeciendo con tu gloria y con tu luz y alumbrando a mucha gente, alumbrando a nuestra casa, a nuestra familia, ministrando paz, confianza en ti, ministrando salvación en ti a todo aquel que la necesita. Pero el día que tú nos levantes no será un día de derrota de un cristiano. Ese es el día de la victoria más grande que un cristiano puede alcanzar. El día que dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El día que dijiste tú, Jesucristo, si conocieras al Padre, te regocijarías de que yo les anuncie que voy a Él, porque es mayor que yo. Dios mío, que tu iglesia, que mi vida y todos reposemos en la confianza que tenemos en el único sabio y soberano Dios todopoderoso, que eres tú, el que tiene los días, los años, los minutos contados, Señor, y que ha de cumplir su propósito en nuestras vidas. En tu nombre bendigo a tu iglesia cubierta por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. En tu nombre cubro a mi casa y mi vida con la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. No tiene potestad el enemigo y tiene que retroceder de las familias de este pueblo, porque la sangre de Jesucristo los ha redimido. No tiene potestad ninguna enfermedad de estos tiempos. No tiene potestad ningún ataque de estos tiempos, porque tiene que retroceder Satanás, porque la autoridad sobre tu iglesia las tienes tú, Jesucristo, y tú has dicho que la tienes en tu mano. No tiene potestad el enemigo sobre nosotros, tus pastores, a quienes tú has llamado, porque tú has dicho, precioso, que nos tienes en la mano, que nos cuidas, que nos guardas, que nos bendices. Yo y mi casa seremos salvos porque hemos creído en ti, Jesucristo. Yo y mi casa estamos cubiertos por tu sangre y por el muro y antemuro que has puesto por salvación. Mis hermanos y su casa están cubiertos por tu sangre y por el muro y antemuro que has puesto como salvación. Tú eres nuestro escudo, nuestro castillo,
nuestro libertador y nuestra fortaleza. Por lo tanto, en ti confiaremos y estaremos seguros. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Hay alguien, dáselo a Él con todas tus fuerzas. Recibe nuestra alabanza, Jesucristo. Recibe nuestra alabanza, Padre y Espíritu Santo. Aleluya. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuyo es el honor. Tú eres el que da, tú eres el que quita. Tú eres el soberano. Tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Gracias, Dios, porque Monte de Santidad es un pueblo entendido, un pueblo que te conoce, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Tuya es la gloria. Amén y amén. Hay alguien que quiera decirle en esta mañana a Jesucristo que entre en su corazón como su Salvador. Si hay alguien que quiera hacerlo, levante su mano para orar contigo. ¿Hay alguien que quiera aceptar a Jesucristo como su Salvador? Pero si viene para acá, ¿vas a aceptar a Jesucristo? ¿O te viniste a sentar adelante? ¿Cómo es? Ok, tranquilo, tranquilo. ¿Hay alguien que quiera aceptar a Jesucristo como su Salvador? Ok, iglesia, Dios te bendiga, Dios te guarde. El Señor está contigo, no nos dejará y no nos desamparará. Él nos llevará a victoria en el nombre de Jesús. Amén.